Bueno, entonces, como les decía, mis queridos aprendices, esta es nuestra última sesión de nuestro curso. La sesión tiene como tema la intervención, protocolos y el cierre. Quiero pues disculparme, sé que han tenido muchísimas molestias con la plataforma, yo también, por ese motivo, digamos, voy un poco atrasada, o un poco no, voy bastante atrasada en la parte de calificaciones. Trataré al máximo de ponerme al día en los pocos momentitos. Igualmente, por favor, les pido a ustedes que realicen actividades y las tengan en su PC y que en cualquier momentico que la plataforma funcione las cargue. Igualmente yo voy a hacer así con las calificaciones, a ver si logramos ponernos al día. Pues esta situación, la verdad, no es frecuente. La plataforma venía bien, tenía pues pocos momentos de inestabilidad, pero pues en este momento sí se ha incrementado un poco esta situación. No puedo recibir actividades por correo ni por WhatsApp, tengo que recibirlas por plataforma nada más. Bueno, entonces, esta es nuestra sesión también de cierre, les recuerdo, es la última sesión que tenemos en este grupo. Tenemos que para ustedes la plataforma se cierra el 3 de agosto. Vamos a recordar cuándo es 3 de agosto. Entonces, el 3 de agosto es el próximo lunes, o sea, hasta ese día a las 11:53 se cierra la plataforma. Para mí la plataforma se cierra el 5 de agosto. Yo el día 3 de agosto, si me permite la plataforma, debo estar enviando el anuncio de cierre y debo estar enviando también otros anuncios donde les agradezco su participación en este curso e igualmente también les agradezco que pues continúen inscribiéndose en cursos cortos del SENA virtuales. Posiblemente pues el tema de la plataforma se solucionará lo antes posible y ya podrán tener una mejor experiencia. El día 5 de agosto yo les estaré enviando y colocaré en el anuncio los aprendices que fueron aprobados, ¿cierto? De acuerdo a las calificaciones realizadas. Espero de aquí a allá haber contado con todo el tiempo para calificar lo que me hace falta y que la plataforma funcione bien. Eh, Después del 5 de agosto deben contar 20 días hábiles posteriores a esta fecha para que puedan descargar su certificado. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema a realizar o el tema de hoy es la intervención breve, los protocolos y el cierre. Vamos entonces a compartir y de todas maneras vamos a revisar la guía de aprendizaje para recordar qué actividades son las que deben realizar. ¿Están viendo mi pantalla? Les agradezco si me comentan si la están viendo, por favor. ¿Sí la ven? Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a revisar aquí nuestra guía de aprendizaje. No la podemos ver pues hace 15 minutos la plataforma no estaba funcionando. Entonces, recuerden, ¿qué actividades tienen ustedes que hacer? Recuerden que primero tenemos un cuadro sinóptico sobre la normatividad, posteriormente deben realizar una infografía sobre los factores de riesgo, luego un flujograma de procesos y posteriormente un manual didáctico. ¿Listo? Entonces vamos a revisar estos dos últimos temas. Flujograma de procesos. El pensamiento procedimental es fundamental para comprender la lógica de cualquier contexto y establecer la secuencia que una acción desencadena. En este caso, realizar un flujograma de la forma como se activa una ruta para la atención de casos de consumo, de abuso o adicciones que permite garantizar el derecho a la atención y saber cómo actuar cuando esto sucede. Es por ello que es importante plasmar el paso a seguir
desde la activación de la ruta hasta la intervención y seguimiento, teniendo en cuenta el marco de las rutas integrales de atención en salud. ¿Listo? Entonces deben hacer un diagrama con el paso a paso, desde la atención de los casos de consumo, de abuso o adicciones que permite garantizar el derecho, toda la atención y todo el seguimiento, ¿de acuerdo? Bueno, posteriormente, ¿qué deben hacer? Deben hacer un manual didáctico. ¿Qué temas deben tener este manual? Este manual debe tener un documento que es cómo realizar el tamizaje e intervención breve a un adolescente con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es la población objeto? O sea, ¿a quién va dirigido este manual? Al personal de salud de primer nivel de atención, a los profesores, a los padres de familia, a los formadores de formadores y a los adolescentes. El objetivo es poder entregar un material que permita entender la forma de hacer un tamizaje básico y una intervención breve a un adolescente con problemas de abuso de sustancias psicoactivas. O sea, van ahí a plasmar cómo se debe hacer un tamizaje y cómo se debe hacer una intervención breve. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar nuestra guía de aprendizaje que yo creo que ya todos la deben tener y vamos entonces a presentar, como no podemos trabajar sobre la plataforma por la situación ya indicada, vamos a presentar entonces nuestras diapositivas que consolidan el tema de intervención breve. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿qué es una intervención breve? La intervención, esto está tomado todo de sus componentes formativos, entonces pues es una consolidación precisamente de estos temas, pero todo está tomado de allí. eh, no sé si ustedes tengan todos los componentes formativos, todos ya tienen los componentes formativos, sí, yo se los acabo de enviar, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces, con esos componentes formativos, ustedes pueden realizar sus actividades y tenerlas en el computador listas para que en el momento en que la plataforma nos permita el cargue de las actividades, inmediatamente lo hagan. Por favor, no lo dejen para los últimos días. Mire que la plataforma está muy inestable y hay que aprovechar los pocos momentos en los cuales funciona. Entonces, ¿qué es una intervención breve? La intervención breve es un conjunto de estrategias que, ¿qué buscan? Buscan identificar muy tempranamente personas con consumo de sustancias psicoactivas, reconocer situaciones de riesgo, por ejemplo, situaciones que hay en la familia, conflictos familiares, peleas delante de los hijos. Todas estas situaciones llevan a que los adolescentes, a que delante de los niños se presentan estas situaciones. Estos son factores de riesgo, violencia familiar. El papá grita a la mamá grita al hijo, el hijo grita al hermano, sucesivamente. Todo esto lleva a unas condiciones que favorecen el consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia. De allí la importancia de mandar, no enviar dobles mensajes. Siempre hay que, no se puede desautorizar la persona que dio la orientación y es la autoridad en el momento de la familia, no se puede desautorizar. ¿Qué debe hacer? Debe haber una muy buena comunicación entre los padres para que en el momento en que no se encuentra el menor, se puedan hablar estos temas y no delante de los hijos. Se debe identificar tempranamente personas con consumo de sustancias psicoactivas, reconocer entonces situaciones de riesgo como las que les indicaba, violencia familiar, motivar al usuario para iniciar cambios positivos. O sea, los menores tienen que estar dispuestos al cambio, tienen que tener una flexibilidad y deben tener una adaptación al cambio para también tener una mejor tolerancia a la frustración. Debe prevenir que el consumo evolucione hacia problemas más graves. ¿Qué es una intervención breve? Entonces, no pretende reemplazar un tratamiento especializado. Su finalidad es orientar, motivar y favorecer decisiones saludables.
mas no la tiene que hacer necesariamente el especialista. Entonces, no va a reemplazar al psiquiatra ni a la psicóloga. ¿Listo? ¿A quién está dirigida la intervención breve? Enfatiza que muchas personas aún no reconocen que tienen un problema, por eso la intervención breve busca despertar conciencia sin juzgar al paciente. Hay varios grupos de personas que tienen adicción o que aún no han llegado a esa adicción, sino que consumen sustancias psicoactivas. Tenemos dos grupos importantes. El grupo uno son las personas que requieren apoyo, pero que no reconocen que existe un problema. Son aquellas personas que dicen, no, es que yo consumo solo de vez en cuando, yo consumo solo el fin de semana, pero yo no soy adicto, yo no necesito este tipo de sustancias para vivir. Entonces, no reconocen que está iniciando un problema. No buscan, por lo tanto, entonces esa atención especializada y se encuentran expuestas a factores de riesgo, como les comentaba, que son factores que son tanto de tipo individual como de tipo familiar y de tipo comunitario. Entonces tenemos en los colegios, en las familias, en la comunidad, estas personas que tienen facilidad para conseguir este tipo de sustancias, personas que viven en un medio agresivo, personas que viven en un medio donde no se les permite escuchar, ser escuchadas. ¿Listo? ¿A quién está dirigido entonces? Tenemos el grupo 2. El grupo 2 son personas sin dependencia severa. Entonces, son personas que consumen ocasionalmente, son consumidores sociales, presentan alto riesgo de desarrollar dependencia. Los objetivos generales de la intervención breve, ¿cuáles son? Reducir el consumo de sustancias psicoactivas, disminuir el número de consumidores en riesgo, reducir el consumo perjudicial, disminuir las consecuencias negativas relacionadas con el alcohol y otras sustancias. Cada intervención representa una oportunidad para proteger la salud física, mental y social del usuario. Incluso intervenciones de pocos minutos pueden producir cambios importantes siempre y cuando exista una empatía y una buena comunicación entre la persona que está dando esta información breve y el paciente. Características. ¿Qué características tiene la intervención breve? Duración. Generalmente dura entre 5 y 30 minutos según las necesidades del paciente. Está basada en la metodología cognitivo-conductual y es una entrevista motivacional. La finalidad es promover el cambio de conducta mediante la reflexión y el fortalecimiento de la motivación. Entonces, vamos a preguntar en esta actividad, ¿5 minutos pueden cambiar la vida de una persona? ¿Ustedes creen? Reflexionen, por favor, sobre esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que de pronto 5 minutos de reflexión pueden cambiar la vida de una persona o ustedes creen que no la va a cambiar? Los invito a reflexionar sobre esto. Objetivos específicos de la intervención breve. Durante la atención profesional, ¿qué se debe hacer? Informar sobre los riesgos del consumo. O sea, que el paciente o la persona que está consumiendo sea perfectamente conocedora de los riesgos en salud que corre tanto a nivel físico como a nivel mental al consumir este tipo de sustancias. Explicar las consecuencias para esta salud. Favorecer la toma de conciencia, o sea, que sea consciente de que está consumiendo, así sea poco, pero consume y que esto le puede generar cambios importantes en su vida negativos. Motivar el cambio. Esta información, o sea, debemos motivar y hacerle ver las cosas positivamente, lo importante para él y su familia de no consumir este tipo de sustancias. La información debe ser clara, respetuosa y basada en evidencia. Evite transmitir la información como un sermón, debe presentarse más como una orientación profesional.
Promoviendo la responsabilidad personal. Uno de los objetivos consiste en que la persona, en primer lugar, comprenda que el cambio depende de ella. O sea, si la persona no quiere cambiar, nadie, ni sus padres, ni su esposa, ni sus hijos van a lograrlo. Solamente se llega a un verdadero cambio cuando la persona decide y toma la decisión de que debe cambiar y debe dejar de consumir. Comprenda que el cambio depende principalmente de ella, reconozca que tiene capacidad para modificar sus conductas, o sea, debe reconocer que es capaz, digamos, de cambiar, que tiene la fuerza de voluntad para cambiarlo, que tiene las características de personalidad para hacerlo, que puede lograrlo. Asuma responsabilidades sobre sus decisiones, o sea, la persona tiene que convertirse en una persona responsable que asume las consecuencias de lo que hace negativa o positivamente. El profesional debe acompañar porque quien decide cambiar es el paciente. Debe crearse un ambiente de confianza. Para que la intervención sea efectiva es necesario mostrar empatía, tener una escucha activa, evitar juicios, tratar al paciente con respeto, favorecer un ambiente cálido y seguro. Las personas cambian más fácilmente cuando se sienten comprendidas. Fortalecer la autosuficiencia. La autosuficiencia significa que la persona cree en su capacidad para cambiar, reconoce su fortaleza, se siente capaz de alcanzar metas, mantiene la motivación durante el proceso. Si otras personas han logrado superar el consumo, yo también puedo hacerlo. Reconocer pequeños logros fortalece la permanencia en el proceso terapéutico. Entonces, los elementos de una intervención breve efectiva. ¿Cuáles son los elementos de una intervención breve? Para que exista un verdadero cambio, debe analizarse la relación entre el profesional y el paciente. ¿Cuáles son los 6 elementos fundamentales? Que haya una retroalimentación, un compromiso, unas recomendaciones, una lista de alternativas, una empatía y una autoeficiencia. El primer elemento entonces es la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Consiste en compartir con el paciente los resultados obtenidos durante la valoración, utilizando un lenguaje claro, respetuoso y motivador. ¿Qué aspectos aquí son importantes? Debe basarse en la información obtenida durante el tamizaje. Evitar emitir juicios o culpabilizar. Ayudar a que el paciente reconozca su situación. Convertir la información en una oportunidad para el cambio. La retroalimentación consiste entonces en compartir estos resultados. Ya vimos entonces los aspectos importantes. Según los resultados obtenidos, existen algunos factores que podrían afectar su salud. Me gustaría conversar sobre ellos para buscar alternativas. Es una forma como puede iniciar, digamos, esta retroalimentación. Segundo elemento, el compromiso. El cambio depende del paciente. El profesional orienta, pero la decisión de cambiar pertenece a la persona atendida. ¿Qué implica el compromiso? Reconocer la necesidad de cambio, asumir responsabilidad, participar activamente, mantener disposición durante el proceso. No podemos obligar a alguien a cambiar, pero sí podemos motivarlo para que tome esa decisión. El compromiso aumenta cuando el paciente participa en las decisiones sobre su tratamiento. Si nosotros queremos imponer un tratamiento, no va a ser efectivo y no se va a lograr el cambio. Tercer y cuarto elemento, recomendaciones y lista de alternativas. Las recomendaciones deben ser claras, adaptadas a las necesidades de cada paciente, realistas y fáciles de comprender. ¿Cuál es la lista de alternativas? El profesional debe presentar diferentes opciones para que el paciente pueda elegir. Por ejemplo, reducir el consumo, buscar apoyo familiar, asistir a orientación psicológica, participar en grupos de apoyo. Las personas que se comprometen más cuando participan en las decisiones.
Quinto y sexto elemento, empatía y autosuficiencia. La empatía se logra cuando se escucha sin juzgar, comprender los sentimientos del paciente, crear confianza. Autoeficiencia, fortalecer la confianza en sus capacidades, reconocer pequeños logros, motivar la continuidad del cambio. Idea central, la empatía favorece el vínculo terapéutico y la autosuficiencia fortalece la motivación. Ambos elementos incrementan significativamente la probabilidad de éxito de la intervención. ¿Qué es la entrevista motivacional? Es una estrategia de comunicación centrada en la persona que busca aumentar la motivación para modificar conductas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Se utiliza porque muchos pacientes no reconocen el problema. Existe ambivalencia frente al cambio. Algunas personas abandonan rápidamente la atención. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer que el paciente descubra sus propias razones para cambiar. La entrevista motivacional no confronta al paciente, lo acompaña en la construcción de soluciones. La entrevista motivacional pretende favorecer cambios en la conducta, resolver la ambivalencia, respetar la autonomía del paciente, trabajar en colaboración e incrementar la autoeficiencia. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la entrevista motivacional? El respeto, la cooperación, la escucha activa, la empatía. El paciente es protagonista del proceso y el profesional es solo un facilitador. La rueda de cambio es el modelo de Prochaska y Di Clemente. Antes de intervenir es necesario identificar en qué etapa se encuentra la persona. Si está en una etapa de precontemplación, de contemplación, de determinación, de acción, de mantenimiento o de recaída. El cambio es un proceso gradual, no es un evento único. La precontemplación, la persona no reconoce el problema, no considera necesario cambiar y no busca ayuda. En la contemplación, la persona comienza a pensar que existe un problema, tiene dudas, desea cambiar, pero también desea continuar consumiendo. La ambivalencia es normal durante el proceso de cambio. Evite confrontar directamente al paciente, primero ayúdelo a reflexionar. Determinación, acción. En la determinación el paciente decide cambiar, elabora un plan y se compromete. En la acción la persona inicia cambios concretos, modifica sus hábitos e implementa el plan acordado. Reducir el consumo, asistir a consulta o eliminar factores de riesgo. Es importante acompañar continuamente al paciente durante esta etapa. Las etapas de mantenimiento y recaída. En el mantenimiento se consolidan los cambios logrados, se mantienen hábitos saludables, prevenir recaídas. En la recaída no representa un fracaso, es una oportunidad ¿para qué? Para analizar qué ocurrió, para aprender de la experiencia y para reiniciar el proceso con mayor preparación. Estadiar al paciente. ¿Qué significa estadiar? Consiste en identificar la etapa del cambio en la que se encuentra el paciente antes de iniciar cualquier intervención. ¿Por qué es importante saber en qué etapa está el paciente? Porque permite seleccionar cuál es la estrategia adecuada, evita intervenciones que generen rechazo, facilita un acompañamiento personalizado y aumenta la probabilidad de éxito. No todos los pacientes necesitan la misma intervención en el mismo momento. Cada paciente es un ser humano único. Las primeras etapas requieren mayor motivación, mientras que las etapas posteriores necesitan técnicas dirigidas a mantener el cambio.
En la etapa de determinación, sí, el paciente decide cambiar. En esta etapa la persona reconoce el problema, se compromete con el cambio, esto ya lo habíamos visto, y está dispuesta a iniciar un plan terapéutico. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es construir un plan de acción realista que pueda desarrollarse a corto plazo. La motivación debe transformarse en acciones concretas y alcanzables. Elaboración del plan de acción. ¿Qué características debe tener este plan de acción? Entonces, debe ser específico, realista, alcanzable, medible y adaptado a las necesidades de cada paciente. Ejemplos, entonces se ponen objetivos diferentes: reducir la frecuencia de consumo, evitar ambientes de riesgo, buscar apoyo familiar, asistir a controles. Los objetivos pequeños aumentan la probabilidad de éxito. Etapa de acción. ¿Cómo se pasa de las palabras a los hechos? Durante esta fase el paciente implementa el plan acordado, modifica sus hábitos, sustituye conductas de riesgo por conductas saludables. El profesional debe acompañar, motivar, resolver dificultades, reforzar avances. Cambiar implica actuar en forma constante o permanente. El acompañamiento durante esta etapa reduce el abandono del proceso. ¿Cómo es la etapa de mantenimiento? Entonces se debe consolidar el cambio. El mantenimiento busca conservar los logros obtenidos, evitar las recaídas, fortalecer hábitos saludables, integrar el nuevo comportamiento al estilo de vida. Importancia: los primeros meses suelen ser los más difíciles. Permanecer abstinente durante más de 6 meses representa una base importante, pero requiere un seguimiento continuo. Estrategias de la entrevista motivacional. ¿Qué propone Rolnick y Miller? Aplicar estrategias que aumenten la motivación para el cambio, especialmente en pacientes que aún presentan dudas. Las principales estrategias son: ofrecer información, eliminar obstáculos, presentar alternativas, reducir el atractivo del consumo, impulsar la empatía, dar retroalimentación, clarificar metas, brindar apoyo activo. Ofrecer información y eliminar obstáculos. Información debe ser clara, objetiva, comprensible, basada en evidencia. Eliminar obstáculos. El profesional debe facilitar el acceso oportuno a los servicios, la disminución de barreras y la atención sin larga espera. Ofrecer alternativas y reducir el atractivo del consumo. Permitir elegir. El paciente puede escoger entre diferentes opciones de ayuda. Reducir el atractivo del consumo. ¿Cómo se hace? El profesional ayuda al paciente a identificar las consecuencias negativas, los riesgos para la salud, el impacto familiar, los problemas sociales y laborales. Cuando aumentan las razones para cambiar, disminuye el deseo de consumir. La decisión tomada libremente suele mantenerse por más tiempo. Empatía, retroalimentación y metas. Empatía: escuchar activamente, comprender sin juzgar, favorecer la confianza. La retroalimentación: mantener informado al paciente sobre sus avances, clarificar metas. Las metas que se ponga el paciente deben ser realistas, alcanzables y aceptadas por el paciente. Apoyo activo y conclusiones. Apoyo activo: el acompañamiento del profesional incluye contactar al paciente cuando no existe, mantener seguimiento, motivar la continuidad, fortalecer el compromiso. Conclusiones. Entonces tenemos: la intervención breve favorece la detección temprana, incrementa la motivación para el cambio, reduce riesgos asociados al consumo, promueve estilos de vida saludables y constituye una herramienta fundamental para la atención primaria. Apoyo activo y conclusiones. Escuchar con respeto puede ser el primer paso para transformar una vida. Bueno, esto está tomado, como les digo, de su componente formativo. Vamos entonces a observar ahora
El video que trae, vamos a ver si lo logramos, el video que trae precisamente su componente formativo. Intervención breve. La intervención breve constituye el conjunto de tácticas y estrategias que se utilizan para identificar de forma oportuna a los individuos que consumen sustancias psicoactivas y que los conduce a enfrentarse a situaciones de riesgo. Está encaminada a dos grandes grupos poblacionales: personas que requieren apoyo, es decir, este grupo poblacional que aún no tiene conciencia del problema y que no acuden a una consulta u orientación especializada. Personas sin dependencia severa, es decir, aquellas que están iniciando el consumo de sustancias psicoactivas, que lo hacen esporádicamente, pero que conforman un grupo de alto riesgo. La IB o intervención breve en consumo de riesgo perjudicial de sustancias psicoactivas y alcohol tiene como objetivos principales: la reducción del consumo, la reducción de los consumidores en riesgo de sustancias psicoactivas y alcohol, la reducción de los consumidores perjudiciales de sustancias psicoactivas y alcohol, reducción de los problemas relacionados con el alcohol y consumo de sustancias psicoactivas. La intervención breve puede tomar normalmente 5 minutos dependiendo de cada caso. Algunas se convierten en una consejería de 30 minutos. Está basada en la metodología cognitivo-conductual y los aportes de la entrevista motivacional. Bueno, tenemos entonces aquí, vamos a repetir este video que hay unas personas que ingresaron y no lo lograron ver y creo que es un consolidado y no dura sino 2 minutos. Intervención breve. La intervención breve constituye el conjunto de tácticas y estrategias que se utilizan para identificar de forma oportuna a los individuos que consumen sustancias psicoactivas y que los conduce a enfrentarse a situaciones de riesgo. Está encaminada a dos grandes grupos poblacionales: personas que requieren apoyo, es decir, este grupo poblacional que aún no tiene conciencia del problema y que no acuden a una consulta u orientación especializada. Personas sin dependencia severa, es decir, aquellas que están iniciando el consumo de sustancias psicoactivas, que lo hacen esporádicamente, pero que conforman un grupo de alto riesgo. La IB o intervención breve en consumo de riesgo perjudicial de sustancias psicoactivas y alcohol tiene como objetivos principales: la reducción del consumo, la reducción de los consumidores en riesgo de sustancias psicoactivas y alcohol, la reducción de los consumidores perjudiciales de sustancias psicoactivas y alcohol, reducción de los problemas relacionados con el alcohol y consumo de sustancias psicoactivas. La intervención breve puede tomar normalmente 5 minutos dependiendo de cada caso. Algunas se convierten en una consejería de 30 minutos. Está basada en la metodología cognitivo-conductual y los aportes de la entrevista motivacional. Bueno, entonces, no sé si hasta este momento tienen alguna pregunta, pues fuera de las inquietudes, digamos, de la plataforma, permítame, y los problemas, digamos, Estudié los problemas que nos ha generado, digamos, este tema. Yo los invito a realizar sus actividades, a tenerlas en su PC y a estar muy pendientes en el momento en que puedan cargarlas, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta acerca de las actividades que tienen que realizar o acerca del tema. Con muchísimo gusto estoy aquí para facilitarles su aprendizaje. Entonces, cuéntenme, ¿tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Les ha quedado claro el tema?
Por Sí, mi señora, parte, muchas claro. gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, entonces no siendo más, quiero agradecerles su participación en este curso. Como les digo, pues qué pena la situación de la plataforma que de verdad no se presentó daba desde el momento en que pues inició, pero pues esperemos que muy pronto la parte de sistemas pueda solucionarla. ¿Listo? Invitarlos a que continúen inscribiéndose en otros cursos de cortos de virtuales y pues muchísimas gracias.